Rubén Darío fue también un reconocido e importante diplomático que sirvió de delegado de múltiples conmemoraciones mundiales. Fue cónsul de Colombia en Argentina y de Nicaragua en París, así como embajador en España. Carlos Daniel Jarquín nos relata esta faceta del Gran Panida. Rubén Darío siempre estuvo rodeado del mundo diplomático, desde su adolescencia en Nicaragua hasta su primer viaje a El Salvador, en su estancia en Chile y su travesía por Centroamérica, conociendo personajes de la región, claves del poder y la política de la época. Sin embargo, su labor como diplomático oficialmente inició cuando tenía renombre en el mundo hispánico. Fue en 1892 cuando Nicaragua inesperadamente lo nombró para que representara al país en el cuarto centenario del descubrimiento de América, lo que para Darío suponía haber realizado su sueño de viajar a Europa. Se relaciona con la corte española, viaja a la Rábida, al puerto de Palos, donde salieron las naves, acompañando a la corte, incluyendo a la reina de España de la época. De regreso al continente americano, a comienzos de abril de 1893, cuando Darío se encontraba en Panamá, recibió la noticia de que su amigo el presidente colombiano Miguel Antonio Caro le había nombrado como cónsul honorífico en Buenos Aires. Esto se convirtió en pieza fundamental en la vida del poeta, quien antes de tomar su cargo lo llevó a conocer Estados Unidos y a su máximo sueño, viajar a Europa. No era mucho su trabajo diplomático, porque como él mismo dice, eran pocos los colombianos que había y además Argentina y Colombia no tenían mayores transacciones comerciales, de tal manera que él tenía mucho tiempo libre, el cual aprovecha para capitanear el modernismo, pero sobre todo para acercarse a lo que sería una de sus grandes aspiraciones y además una que durante muchos años, casi un cuarto de siglo, fue su principal fuente de ingresos. Él entra como corresponsal a trabajar a la Nación de Buenos Aires. Para octubre de 1895, el gobierno colombiano suprimió su consulado en Buenos Aires, por lo que Darío quedó sin una importante fuente de ingresos. Para remediarlo, obtuvo un empleo como secretario de Carlos Carles, director general de Correos y Telégrafos. Durante años, Darío había pedido al gobierno de Nicaragua un cargo como diplomático en Argentina. Esto nunca fue atendido. Sería hasta en marzo de 1903, cuando ya residía en París, que fue nombrado como cónsul de Nicaragua. Este señor de apellido Medina, que era el embajador de Nicaragua entonces, a quien Darío estaba subordinado, el papá de este hombre había matado a la salida de una gallera en Chinandega a un abuelo de Darío, de apellido Sarmiento. Entonces había esa relación tensa, esa relación, digamos, que no le ayudaba mucho al poeta porque que el hombre, como tenía el poder, le atrasaba los pagos, sus salarios se los atrasaba por 2 o 3 meses, de tal manera que hubo una época que Darío tuvo que hasta vender un piano y una de sus obras casi regaladas para, como él dice, para poder mantener el honor de la legación nicaragüense en este país, ¿no? Luego de residir en París, Rubén regresó a Nicaragua con la misión de divorciarse de Rosario Murillo, lo cual no tuvo éxito. Además, esperó por sus honorarios como cónsul de Nicaragua en París, dinero que su país natal nunca le pagaría. Esto le imposibilitó volver a Francia. Luego el gobierno de José Santos Zelaya en 1907 lo nombró ministro residente en Madrid. Los problemas económicos del poeta persistirían por lo reducido de su presupuesto, que solo pudo solucionar por su sueldo como corresponsal en el diario La Nación, y a la ayuda de Mariano Miguel de Val, que se ofreció como secretario gratuito de la legación de Nicaragua cuando la situación económica era insostenible y en cuya casa, en la calle Serrano 27, instaló la sede. Zelaya tampoco tenía una buena imagen a nivel internacional por su política, digamos, impositiva, calificado de autócrata, de dictador, etcétera,
Entonces era una manera también como de limpiar un poco, suavizar un poco la imagen del gobierno de Nicaragua de entonces con la presencia de un embajador de la calidad de Rubén Darío. Esos son los elementos, claro, y además de eso, por supuesto, el reconocimiento que el mismo Zelaya tiene de lo que es Rubén Darío y el reconocimiento que los otros intelectuales, Santiago Argüello, Gámez, etcétera, tenían de Darío, es lo que hace que lo nombren embajador en España. Cuando Zelaya fue derrocado en el año de 1909, Darío tuvo que renunciar a su puesto diplomático. Permaneció fiel a Zelaya, a quien había elogiado desmedidamente en su libro Viaje a Nicaragua Intermezzo Tropical, y con el que colaboró en la redacción del libro del mismo José Santos, llamado Estados Unidos y la Revolución de Nicaragua, en el que acusaba al país norteamericano y al dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera de haber tramado el derrocamiento de su gobierno. Quizás su última misión como diplomático y la más dolorosa fue en 1910, cuando viajó a México como miembro de una delegación nicaragüense para conmemorar el centenario de la independencia del país azteca. Sin embargo, el gobierno nicaragüense cambió mientras se encontraba de viaje Darío, y el dictador mexicano Porfirio Díaz se negó a recibir al escritor. Sin embargo, Rubén fue recibido triunfalmente por el pueblo mexicano, que se manifestó a favor del poeta y en contra de su gobierno. En su autobiografía, Darío relaciona estas protestas con la Revolución Mexicana, entonces a punto de producirse.